Quiero que vayan quedándose con estos dos puntos. Cuando yo menosprecio los principios de Dios, lo que me queda es empezar a vivir en la cosecha que yo soy capaz de procurarme. O sea, lo único que me queda para vivir es mi título, mis contactos, mi influencia, mi cuenta de banco, mi apellido, mi experiencia. Eso es lo que me toca para vivir. Cuando yo menosprecio la semilla de Dios. Y es lo que nuestros padres nos enseñaron. Estudie para que sea alguien en la vida. Y alguna ignorancia extraña, ¿verdad? Estudie porque es lo que yo le voy a heredar. Y realmente fue lo único que heredaron, pero literalmente le dieron derecho al mundo invisible, que lo único que le pudieron heredar a sus hijos fue educación, no casas, no terrenos. ¿Por qué? Porque consideraron que eso era, eso fue lo que escucharon, eso fue lo que aprendieron, eso fue lo que transmitieron y eso fue lo que provocaron. Entonces sus generaciones siguen viviendo en la misma atmósfera que sus padres sembraron con su boca a causa de su creencia. ¿Por qué? Y me gusta usar esta palabra que no es mía, pero me gustó cuando la escuché de un predicador, porque hay gente que no está abriendo su mente al pensamiento infinito de Dios. Entonces, Adán menospreció la instrucción dada en una palabra, menospreció la semilla de Dios y empezó a vivir en la cosecha que él se procuró con su esfuerzo. Ustedes, ahí tenemos 4 evangelios que narran la vida de Jesús. Lucas la narra desde la perspectiva del Jesús hombre. Mateo la narra desde la perspectiva del Jesús cordero. Juan la narra la perspectiva del Jesús águila, profeta. Y Marcos la narra desde la perspectiva del Jesús león, rey, que hace milagros. Teniendo esa perspectiva, ustedes van a darse cuenta cómo cada uno miraba a Jesús y es el mismo Jesús que vio Daniel y que vieron los profetas en aquella bola que se movía hacia todos lados y tenía 4 rostros, de hombre, de león, de cordero y de águila. Era Jesús a quien estaban viendo de una forma. Pero en los 4 evangelios no vemos a Jesús hablando de pobreza, no vemos a Jesús hablando de muerte, no vemos a Jesús más que cuando anunció la de él. Pero cuando Jesús está anunciando su muerte, proféticamente no está hablando de muerte, él está hablando de ofrenda. ¿Ok? Entonces no vemos a Jesús hablando de cáncer, de diabetes, de Alzheimer, y pónganle los nombres que quieran. No lo vemos hablando de farmacias, de recetas, ni de médicos ni enfermeras. Y no lo vemos hablando de problemas judiciales, ni de problemas financieros, ni de pobreza, ni de deuda, ni escasez. ¿Estamos claros? Si no, pueden leer los evangelios para que se den cuenta. Entonces, ¿vemos a Jesús hablando de esas cosas? La respuesta es no. Y en Lucas 7:22 dice, entonces él respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista. ¿De qué está hablando? Salud. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados. ¿De qué está hablando? De vida. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Evangelio es buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva de un pobre? ¿Qué va a dejar de ser pobre? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? De prosperidad, de salud y de vida. En Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que decir y de lo que hablar. Entonces, ¿de qué habla el Padre? De lo que escuchamos hablar a Jesús. ¿Y qué escuchamos hablar a Jesús? Aunque les duela,
de prosperidad, de salud y de paz. ¿Y por qué seguimos a Dios nosotros? Para ser pobres, para morir enfermos, para estar en guerra. ¿Por qué buscamos a Jesús? Lo buscamos porque es un dador de prosperidad, de salud y de paz. Cuando hablo paz, hablo salvación o vida en el Espíritu. ¿Por qué estamos hoy aquí? Estamos aquí porque en los desafíos que tenemos en la vida creemos que esta palabra que hoy el Espíritu Santo nos va a dar, nos va a estimular, nos va a hacer pensar y creer otras cosas y nos va a dar fuerzas que no son físicas, sino que espirituales, para ir al rompimiento en los días que vienen, para tratar de encontrarnos con nuestro propósito, porque aquí no venimos a nacer, crecer, multiplicarnos y morir. Eso es barato. No somos animales, somos dioses. Y Jesús lo hacía por medio de las parábolas. Jesús expuso la buena nueva en las parábolas y expresó que para entenderlo a él había que entender y abrazar los principios de siembra y de cosecha. Resumamos, ¿de qué hablaba Jesús? De prosperidad, de salud y de paz. ¿Por qué hablaba eso? Porque él dice que él habla lo que escuchaba hablar al Padre. Cuando le preguntaron por medio de los seguidores de Juan que si era él el enviado, él dijo, miren, Juan lo va a entender, vayan a decirle a Juan que donde estoy llegando yo, la salud se está manifestando, que donde estoy llegando yo, la prosperidad se está manifestando y que donde estoy llegando yo, la muerte se está haciendo a un lado, los muertos se están resucitando. O sea, que díganle a Juan que sí soy yo, porque yo vengo manifestando lo que vengo hablando. Y yo vengo hablando lo que el Padre habla. La respuesta es que habla el Padre, prosperidad, salud y paz. Porque seguimos a Dios, porque queremos ser prósperos, porque queremos estar sanos y porque queremos tener paz. Así de simple. Aquí nadie está buscando a Dios, para hacer un voto de pobreza. Quiero pagar el precio del Señor para que todos me miren que como este cáncer, Dios reprenda al diablo. Yo no quiero pagar precios que ya Jesús pagó. No tengo esa chequera. Yo la ando en blanco, pero para otras firmas. Yo no puedo pagar lo que ya está pagado. Ni lo quiero pagar. Yo quiero tomar para mí la manifestación de algo que fue hecho en una dimensión superior a la que en la que yo vivía en la que no vivía yo antes de creer en mi corazón y confesar con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso estoy acá. Por eso estamos acá. Eso es lo que estamos esperando. Que nuestra fe provoque la atmósfera donde nosotros queremos estar. ¿Por medio de qué? Creer, hablar y actuar conforme lo que Jesús hablaba y hacía. Por eso estamos acá, para aprender principios. No religiosidad. Ser religioso es fácil, aburrido y es un suicidio espiritual que se manifiesta en lo natural. Acuérdenme al final de la reunión de contarles un testimonio que los va a estremecer. Chiquito, pero los va a estremecer. Y sé que por curiosos me van a acordar, pero cuando cortemos la cámara y los que están escuchando, dígalo, digo, no, venga. Y Jesús lo hablaba por parábolas. ¿Estamos claros con eso? En Marcos 4:13 dijo, también les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? ¿De cuál parábola estaba hablando él? De la siembra y de la cosecha. Dios Padre había expuesto ese mismo principio cuando pactó con Noé. El principio por medio del cual estaría garantizado cada nuevo comienzo. Génesis 8:22 dice, mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha, y siempre habrá frío y calor, verano e invierno, los días y las noches. La enseñanza de hoy le hemos puesto por título, ¿no te gusta tu cosecha?
revisa tu semilla. ¿Cuál es mi cosecha? No me gusta lo que estoy viviendo. No me gusta lo que estoy viviendo financieramente, físicamente o espiritualmente. Entonces, vengo a decirles como el testimonio que les conté al principio de la enseñanza, que también por no venir se la perdieron. Hay cosas en las que el diablo no tiene, ni está, ni aparece. Hay cosas, cada uno está viviendo legalmente el bosque que ha creado. Cada uno está viviendo en la atmósfera que ha creado, ya sea que lo haya creado conscientemente o ya sea que lo haya creado inconscientemente, porque hay una palabra dice, mi pueblo padece, y ya sea financiera, sea física o espiritualmente, por la falta de conocimiento. O sea que todo lo que no te gusta no está en manos del diablo y no está en manos de Dios. Tienes imagen de Dios y semejanza para transformar las condiciones del huerto que estás viviendo. Cada uno está viviendo en el bosque de la semilla que en su vida ha puesto a lo largo de sus días. ¿Por qué? Si el diablo fuera el culpable, mírenme acá, que condenen al diablo. Pero el diablo ya está condenado. Quiere decir que yo voy a ser llamado a juicio no para salvación, en eso estamos claros, porque nosotros somos salvos por haber creído en nuestro corazón y confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor. Porque hay dos juicios. Uno, el juicio tras de que seamos levantados, cuando quede la gran persecución aquí, la gran tribulación, y nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, y hay un juicio para entregar galardones. Así que aunque les duela, no hay tiempo de explicar esto, no crean que todo el mundo va a vivir allá como de lo mismo, lo siento mucho. También hay barrios, muchachos, y hay estatus. Solo que sin envidia, sin avaricia, sin codicia. Así que si les gusta invertir, tienen la opción en esta vida de invertir acá, y si les gusta vivir bien y súper bien, también habla de galardones. Y luego habla, cuando nosotros vengamos a gobernar por 1000 años acá, después del juicio del gran trono blanco, que es donde se le va a decir a la gente que tuvo la oportunidad de creer y confesar y moverse en los procesos de Dios, porque lo van a encerrar en la eternidad a una buena temperatura. El asunto es que no es, ya basta de echarle la culpa al diablo de las cosas. El diablo se le puede echar culpa nada más mientras tuvo tu entendimiento en ignorancia, pero una vez que conoces los principios y no los practicas, muchacho, estás viviendo en un ambiente que no te gusta, pero ya es porque así te gusta vivir. Porque los principios es de lo que estamos hablando. ¿Qué dije? ¿No te gusta tu cosecha? Revisa tu semilla. Al ser semejanza de Dios, tenemos el poder de crear y o transformar nuestro entorno cada vez que plantamos una semilla. Voy a repetir. Al ser semejanza de Dios, tengo el poder de crear o transformar mi entorno cada vez que planto una semilla. En lo natural, cuando planto una semilla en la tierra. Y en lo personal, por medio de una acción. Y en lo espiritual, yo planto una semilla cuando hablo y planto una semilla cuando doy. Voy a repetir. Yo estoy viviendo en la atmósfera, número 1, que heredé de mis ancestros. Y número 2, en la que yo me he procurado. Pero como soy semejanza de Dios, hoy estoy conociendo algo poderoso.
que yo puedo cambiar la atmósfera del huerto en el que estoy por medio de sembrar una semilla. En lo natural, yo transformo las atmósferas cuando siembro una semilla para que nazca un árbol. En lo natural, yo cambio mi atmósfera cuando tengo una acción de trato con el prójimo. Y en lo espiritual, yo cambio la atmósfera cuando hablo y cambio la atmósfera cuando doy. Hay dos tipos de semillas: las palabras y las acciones. Voy a repetir, hay dos tipos de semillas: las palabras y las acciones. Esto no es nada nuevo. Solamente estamos afianzando el principio que ha estado escrito por siglos en la palabra. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Lo voy a leer tal cual. Creo que esta es la versión Reina Valera. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo siembro? Por mis palabras y por mis acciones. Dios ejecutó dos siembras poderosas. La primera fue antes de la fundación del mundo. ¿A quién sembró? A Jesús. Y en él sembró el camino, la verdad y la vida. La primera semilla que Dios dio fue una ofrenda. Hay dos tipos de semillas, dijimos. La semilla de hablar y la acción de dar. ¿Cuál fue la primera semilla que Dios salió de él? Una ofrenda. La segunda semilla poderosa que Dios da está en Génesis. En el principio creó Dios y plantó un huerto. La primera semilla, y ojo que esto no es casualidad y es digno, poderoso y sabio de reflexionar. Solo hay dos clases de semillas: el hablar y el dar. Y la primera que Dios ejecutó, según su palabra, fue que Él dio a su Hijo antes de la fundación del mundo. Quiere decir que la primera semilla que Dios entregó fue una ofrenda, y la segunda semilla poderosa que Dios manifestó fue el hablar. Y plantó con su palabra un huerto. Sigamos acá. El Espíritu Santo, en la tercera carta de Juan 2, dice que el deseo de Dios es que seamos prósperos, que tengamos salud y el alma próspera. El deseo de Dios manifestado crea y o transforma toda atmósfera en un huerto. Y tenemos el poder de crear nuestras atmósferas de modo que manifestemos a Dios en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Y cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Es exactamente lo que Él plantó en el Edén. No hay escasez, no hay enfermedad y no hay guerra. ¿Cómo hacemos eso? Al diseño de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Labren y guarden. ¿Cuál es nuestra profesión original en nuestro ADN natural y espiritual? Ser agricultores. Labrar y guardar. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viviendo es el resultado de lo que estamos sembrando en nuestra forma de hablar y en nuestro dar. Eso es todo lo que estamos viviendo. Eso es todo lo que estamos viviendo, sobre todo cuando la atmósfera que tenemos, aunque no sea de una manifestación de opulencia para que el mundo diga que somos millonarios, pero que sea una manifestación donde la bendición que tenemos no añade tristeza
entonces nos estamos dando cuenta y somos una carta leída al mundo de que el deseo de Dios se está cumpliendo en nosotros. Amado, yo deseo que seas próspero en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está siendo prosperada. Entonces, ¿cómo labro y guardo? Número 1, hablando lo que el Padre habla, sus promesas. Y número 2, haciendo lo que el Padre hace. ¿Qué habla el Padre? Prosperidad, salud y paz. ¿Y qué hace el Padre? Dar para recibir. De tal manera amó Dios al mundo que dio, sembró, ofrendó lo único, lo primero y lo mejor que tenía para en ese hijo cosechar millones de hijos. Dios no está haciendo nada que Él no está pidiendo nada que Él no hace, solo nos está diciendo, muchachos, su diseño es este, háganlo y van a ser como yo. ¿Qué hago yo? Hablar bien. Muchachos, ¿qué hago yo? Dar. Eso es todo, muchachos. El resto son cosas que se aprendieron ustedes acá y tienen profesiones dedicadas para resolver cosas que el sistema exige que tengan, porque en el Edén no eran necesarios los médicos. Ni los abogados. No sé si me explico. Entonces, veamos la primera. Dar para recibir. Y no voy a hablar mucho, sino que me tomé el tiempo de tomar algunas lecturas para que vean que eso no viene de mí, sino que es un principio en el que andamos de principio a fin. Dar para recibir, y dice la palabra, sin temor, porque ¿saben por qué no damos? Porque lo tomamos a pérdida. Por eso no damos. Porque creemos que lo damos a pérdida. Sin angustia y sin necesidad. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, esto que propuso en su corazón no es cantidad, y lo hemos hablado muchas veces. Habla de poner un propósito en mi dar. ¿Cómo así? Un ejemplo. Cuando yo diezmo, el diezmo está apartado de mi principio de ponerle nombre. Porque el diezmo es lo voy a decir en palabras para que se entienda, es mi parte de la porción que el socio que puso todo recibe. ¿Usted tiene socio? Sí, Dios. Él me dio la vida, me dio la salud, me dio el conocimiento. Dicho de otra forma, Él tuvo la idea del negocio, puso el dinero del negocio, puso el edificio del negocio, puso los empleados del negocio, puso los clientes que pagan a tiempo, ¿ya? Él puso todo y me dice, mi parte va a ser 10%. ¿Ustedes le dejarían de pagar a un socio que pone todo la décima parte? Pregunto. Aquí hay varios comerciantes y hay empresarios y también hay profesionales. Y hasta los que no son profesionales se dan cuenta que sería una locura que apareciera alguien diciéndoles que va a poner el negocio él va a poner todo, hasta los clientes te voy a traer. ¿Y yo qué tengo que hacer? Mira, a mí solo me da la décima parte. ¿Dónde le firmo? ¿Corriendo le firmo? ¿Sí? Entonces, el diezmo no genera nombre porque es mi parte de la sociedad que le estoy dando al que puso todo para que el negocio exista. Con la ofrenda ocurre lo diferente que lo que Pablo, que cada uno dé como propuso en su corazón. Y esa propuesta son las cosas a las que yo le pongo nombre. Tengo un testimonio de esto, sin mencionar, me llamó a alguien de fuera del país y me dijo, quiero contarte un testimonio.
el negocio que me dijiste, lo que te conté, lo que se quería que se diera, la instrucción que me diste es que fuera al altar, no se congrega conmigo, obviamente está en otro país, y que le pusiera por nombre el cierre de ese negocio. Quiero contarte que ese negocio maravilloso se dio. Contra un montón de posibilidades. Y como encontré el camino, me dice, me salió otro parecido, hice exactamente lo mismo y también se dio. ¿Qué está ocurriendo? Cada uno de como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Cuando el ángel llega donde Zacarías y le dice, vas a tener un hijo, Zacarías dudó y le dijo, uy, papayito, no puede ser que me vayas a matar esta cosa, entonces te voy a dejar mudo, porque si yo no voy a hablar las promesas de Dios, lo mejor que puede hacer Dios conmigo es dejarme mudo. Entonces dejó mudo a Zacarías y le dijo, y cuando nazca le vas a llamar Juan. Cuando el niño nace le querían poner el nombre de Zacarías y la esposa dijo, no, Zacarías no se va a llamar, se va a llamar Juan, pero es que no hay nadie que se llame así. Bueno, que diga él cómo le van a llamar, porque como está mudo, entonces le llevaron una tablilla, escribió, él se va a llamar Juan, y todo el mundo quedó asustado y en ese momento recuperó el habla, porque dijo el Señor, ay, ya que todo está cumplido, ahora sí que diga lo que quiera. Porque si no, Juan iba a seguir viviendo en el bosque que siempre vivió, sin herencias, sin hijos, sin descendencia, porque es lo que él se había procurado con su forma de hablar. Si no vas a hablar abundancia, salud y paz, quédate callado. Es el mejor favor que le puedes hacer al propósito de Dios en tu vida. Porque Dios quiere mantenerte próspero, sano y en paz, para que lo único que tengas que enfocarte es en anunciar, establecer, fortalecer, ensanchar el reino, que no andes inventando que tienes que levantar temprano, que tengo que ir allá, que tengo que ir acá, porque por eso dejas por último a Dios. Porque primero estás queriendo seguir sobreviviendo con la cosecha de tu esfuerzo. Y luego llega el ángel y le dice a María, mira, vas a dar al Hijo de Dios a luz, van a ser, y le vas a poner por nombre Jesús. O sea, Dios le puso nombre a su ofrenda también porque Él respeta los principios que Él estableció. Jesús quiere decir Dios salva en su traducción. Así le vas a poner de nombre al niño. Entonces lo que está diciendo Pablo es que cada uno es como propuso en su corazón, pero no es cantidad, porque no se trata de cantidad, se trata de una acción del corazón. Los hombres estamos diseñados por el sistema para no dar. Porque creemos que perdemos cuando damos. ¿Dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en la atmósfera que hemos creado. Entonces Pablo está diciendo, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Primera de Crónicas 29:14. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Proverbios 18:16. Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. ¿Qué está hablando? Siempre hay cosecha. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Segunda de Corintios 9:11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Cuando yo tengo acciones de obras de justicia sobre la gente, no es para yo agarrar méritos delante de Dios. Lo conversamos en la reunión pasada. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando yo llego, Dios llega. ¿Por qué? Porque como es Él, soy yo. Hablo prosperidad, hablo salud, hablo paz. ¿Y cuáles son mis acciones? Dar. ¿Por qué? Porque tengo la naturaleza del Padre. ¿Cuál es su naturaleza? Dar. ¿Para qué? Para crear un ambiente como en el Edén. Cambiar la atmósfera que no pudieron cambiar mis padres. Cambiar la atmósfera que no pudieron cambiar mis abuelos. Cambiar la atmósfera que no pudieron cambiar mis bisabuelos. Cambiar la atmósfera que no pudieron cambiar los padres de mis bisabuelos. Segunda de Corintios 9:10. El que le suple semilla al que siembra, también suplirá pan para que coma.
aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Lucas 6:30. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Me dijo María hace unos días, se enojó porque habíamos mandado a darle mantenimiento a uno de los equipos con que hacemos ejercicio. Y habían pasado varios meses y no lo traían. Y el comentario que dijo, es que yo miro que aquí se llevan las cosas, no las regresan y nadie reclama. Y realmente lo he hecho por un principio extraño. O sea, si yo les contara las cosas que he prestado y que no he reclamado, ustedes van a decir que realmente soy un tonto. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva algo de lo que es tuyo, no se lo reclames. Estamos bastante lejos de estos niveles. Porque ni siquiera le estamos dando a Dios lo que pertenece. No digamos que alguien nos pida algo prestado y quedarnos callados para decir que no nos lo devuelvan. Mateo 6, del 3 al 4. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y entonces la gente, como no relaciona la palabra, sino que la lee como leer los periódicos, ¿verdad? Cuando se leían, ¿por qué no leen periódicos? Por lo menos se mejoraba la ortografía de la gente. Hoy la gente no lee. YouTube, TikTok, Instagram, etcétera. No tengo nada contra los medios, me fascina la tecnología. El punto es el siguiente. Dice la palabra del Señor que la mano derecha es donde está la gracia. Y en la izquierda, la riqueza y el honor. ¿Ok? Entonces lo que está queriendo decir, porque la Biblia no se contradice y en ningún caso está divorciada ni una parte de la otra, cuando yo traigo esa palabra de Salomón, lo que está diciendo, cuando des a los necesitados no se dan los diezmos no los puedes tomar el control tú, a menos que seas consagrado como sacerdote. El libro de Hebreos, para eso están los sacerdotes. Pero sí puedes hacer obras de justicia. Entonces la gente lo que hace es que dice, no, es que mucho dinero para el pastor, mejor voy a comprarle estos zapatos al hijo del chavo y le voy a dar a Kiko para que se compre otra pelota nueva porque la Chilindrina le ponchó la que tenía. Entonces le regalan la ropa al guardia, le regalan uniformes a no sé quién, haciendo uso de su diezmo, porque para ellos el pastor hace mal uso del dinero. Pregúntenle a Saúl cómo le fue por haber tomado disposición él del altar. Los estoy formando nada más. ¿Ok? Entonces, cuando yo doy diezmos y ofrendas, después de hacer eso, yo en mi liberalidad puedo hacer obras de justicia. ¿Qué es una obra de justicia? En la Iglesia Católica le llaman limosnas, que es lo que le enseñaron a la gente a dar. La gente no sabe diezmar en la Iglesia Católica y critican a los evangélicos por diezmar. No se conoció ese principio, sino que a la gente le enseñaron a dar lo que sobra. Pero quieren ir por lo mejor de Dios. Y nunca he visto a nadie que le haya robado a Dios, que el adversario no le robe a él. Todo lo que te ahorraste, te lo vienen a cobrar en accidentes, en problemas judiciales, en enfermedades. Y lo triste es que salen a la carrera, a pagarlo y con angustia. Porque el adversario cuando aparece en escena viene a robar, a matar y a destruir. Es su especialidad. Cuando Cristo aparece en escena, viene a que tengamos vida y vida en abundancia, porque Él habla prosperidad, Él habla salud y habla paz. Y cuando acciona, da para enseñarte a dar. Cuando te acercas a Él, Él sabe que lo que quiere es recibir. Y como Él se place en dar, porque en Él se goza en que sus hijos sean prósperos, estén sanos y vivan en paz.
¿Qué nos cuesta entender esto? El asunto entonces, siguiendo con esta parte, es que dice que no sepa qué. Tu derecha, que no sepa tu mano, que no se entere tu mano izquierda. ¿Por qué? Porque está queriendo decir lo siguiente, muchacho. Que no se entere tu riqueza lo que tu acción de gracia hace. O sea, está diciendo, no consultes con tu riqueza lo que el Espíritu de gracia en ti está enviando a hacer. Porque haces no porque la gente lo merezca. Haces porque eres el diseño de Dios. No haces para hacer méritos con Dios. No haces para que Dios te salve. No haces para que caerle bien a Dios. Dios no te encontró en el grupo de intercesión, ni en el coro, ni asistiendo a la iglesia. Cuando te encontró, Dios solo te encontró y te amó. Y por su gracia fuiste salvado. Entonces, el principio de esa enseñanza, toda la gente, no, es que no quiero que se den cuenta. Y yo les digo, ¿saben por qué? Cuando alguien dice que no se ha dado cuenta, es que nunca ha dado una cosa que de verdad asuste. ¿Cómo iba Salomón a esconder los 1000 bueyes y los 7000 corderitos que entregó? Ay, que no se enteren allá. ¿Cómo no se van? ¿Quién trajo eso? El rey. ¿Quién es el otro que tiene la capacidad de ver esa cosa? Porque Salomón no estaba dando una limosna, ni lo estaba dando a los necesitados. Salomón estaba yendo a honrar a Dios. Y a Dios se le honra con lo primero y lo mejor. Por eso le escribió en Proverbios, honra a Dios con tus bienes y con las primeras mejores cosas de todos tus frutos. Entonces la gente anda ahí como muy religiosa. No, pero que no se den cuenta. No, cuando uno hace obras de justicia, ¿verdad? La gente no se da cuenta porque son tal obras de justicia por el respeto a la dignidad de la gente. ¿Ok? Pero cuando entregas honras a Dios de verdad, eso no la puede callar. Lo que pasa es que te lo callas porque hasta te da pena que la gente se dé cuenta que eso es lo que estás dando. O sea, y después cuando ya Salomón hizo el templo, el día que lo consagró, metió 22,000 reses y 120,000 corderitos. ¿Cómo iba a ocultar eso el muchacho? Entonces, está queriendo decir, cuando hagas obras de justicia por la dignidad de la gente, no le preguntes a tu riqueza lo que la gracia te está mandando a hacer, muchacho. Porque tu riqueza no te va a dejar. Entonces salen con una cosa porque creen que lo tiraron a pérdida. Le decía a las muchachas, en la reunión más reciente que tuvimos, chicas, ya tenemos como 6 años de estar aquí con ustedes. No estamos aquí trayéndolas porque esperamos sus ofrendas, sus diezmos. Las estamos trayendo aquí por una instrucción de amor de Dios. Y a veces ustedes no se dan cuenta que esperamos 15, 20 y solo vienen 1 o 2 y nos gozamos y atendemos igual. Porque nuestra paga no viene de ustedes. La gente que llega a los comedores, niños, ya tienen este orden, depende si lleguen los niños, si llegan ancianos y hay gente adulta también. Más de 10 años de eso. ¿Ok? ¿Diezman? No. ¿Ofrendan? No. ¿Con qué lo estamos haciendo? Con lo que ustedes dan. Ustedes forman parte de eso. ¿Qué está haciendo el hombre de Dios? Administrando los recursos de Dios. Entonces, cuando vayan más allá de su diezmo, tienen todo el derecho y toda la autoridad de ponerle nombre a su ofrenda, porque los recursos de Dios se están manejando con integridad y porque están poniendo recursos en un río donde fluye. Nunca pongan sus recursos donde no fluyen, nunca pongan el agua donde se estanca, porque cada hombre es responsable de hacer germinar y fluir su semilla. Así también se van a dar cuenta de dónde está germinando su semilla. Por eso es bueno ponerle nombre. Es más, hay gente que yo le digo, ¿saben qué? Hasta hagan una agenda y digan fecha tal, no diezmo, ¿no? Estamos claros. Ofrenda y le puse por nombre tal cosa y van a ver en el devenir del tiempo la cosecha porque escrito está que el hombre siembra y sin que sepa cómo, de día y de noche va y vuelve la semilla, brota en espiga y luego crece y tiene fruto.
Entonces, lo que está queriendo decir acá, para aclarar un poquito, es que no sepa tu mano izquierda, nunca le consultes a la riqueza lo que la gracia te ha enviado a hacer. Son los dos ejemplos que acabo de poner. 2 Corintios 9, 6. Recuerda esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Lucas 3, 11. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. O sea, ¿qué dije que hablaba Dios todo el tiempo? ¿Cuáles fueron sus 2 acciones? Su primera gran acción fue ofrendar antes de la fundación del mundo. Y su segunda gran acción fue sembrar un huerto con su palabra. ¿Y qué había en ese huerto? Abundancia, salud y paz. Cristo que dijo, muchachos, yo lo único que hablo es lo que veo, escucho al Padre hablar. Así que díganle a Juan que para que no tenga duda que yo llegué, el ciego ve, el sordo oye, el paralítico se levanta, el leproso es sanado, los muertos son resucitados y a los pobres se les está enseñando principios para que ya no sean dependientes del sistema, sino que sean dependientes de Dios a través de sus promesas y dependientes de Dios a través de practicar los principios del altar. Y eso es el Evangelio. ¿Qué otra cosa? Dijimos que hay 2 clases de semillas, hablar y dar. ¿Qué otra cosa doy como honra y semilla a Dios? Mi cuerpo como un templo. Hebreo 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. La gente, voy a la iglesia, dice. No, vienes a un salón. Un salón, nada más, es un salón. Que tratamos de mantenerlo adecuado, en orden, para que los templos de Dios se sientan cómodos. Es por honor a Dios. Voy a limpiar el templo. Y se desveló toda la noche. Y Dios no vive acá. Dios vive acá. Vive en vos, en la bebé. Hasta los 12 años. Cuando ella tenga conciencia, ella va a tener que convocar a Dios para que pueda vivir en ella. Entonces, damos honor a la gente creyendo que quien viene es el Señor. Dios vive dentro de ustedes. Un día yo les conté que donde había encontrado cabida los espías en la casa de Rahab, la ramera. Y dice que los escondió. Los espías representaban la palabra. Llevaban el mensaje. Y a través de ese mensaje, ella hizo un pacto. Después de que los escondió. Cuando escondes la palabra en tu casa, dice que los escondió en unos lienzos de lino que habían ahí. El lino es pureza. Y le pregunté un día yo al Señor, Jesús, ¿y qué pureza va a haber en un burdel? Perdón por la expresión, que se suene cruel, pero Rahab, la casa de ella era un prostíbulo, para que se escuche más bonito. ¿Ok? Pero para que se les quite el sueño, hablemos de burdel, porque se escucha escandaloso, entonces les hace entrar la adrenalina y la gente se despierta un poquito. Entonces, dije, Señor, ¿qué pureza va a haber? Porque dice que los escondió en lino. Pero si el Espíritu Santo está escribiendo lino, no es que nos interese que haya tenido unos pocos de lino ahí, no. Porque no hay nada desperdiciado en la palabra de Dios. Él no pierde el tiempo, no desperdicia nada. Todo lo recoge, todo lo aprovecha. Dice, Señor, ¿qué hace el lino? ¿Qué hace? ¿Dónde estaba la pureza en la casa de una prostituta? Y me dijo, en la vida de ella. Porque mientras tenga el aliento de vida, allá hay pureza. ¿What? Sí, me dijo. Tomó la palabra, la escondió en su casa. Eso es cuando tomamos una palabra y la atesoramos en nuestro corazón. Y a través de esa palabra, esa mujer habló pactos. Y a través de ese pacto, ella salvó su casa. Y le dijo, ¿qué señal me vas a dar?
Bueno, la señal que vas a poner es ese cordón de grana. Grana es rojo, la sangre de Cristo, lo vas a colgar de la ventana. Por eso nosotros no hemos sido destruidos. El adversario se quiere acercar y quiere reventarnos, pero no pasa nada. Dice la palabra del Señor que la mujer vivía en el muro, en lo más alto. Cuando dijeron los hombres, gritad porque Jehová nos ha entregado la ciudad, todos los muros cayeron, menos el muro, la parte del muro donde vivía Rahab, porque todo aquello que está bajo pacto de sangre, que es la ofrenda de Dios en nosotros, no va a caer. ¿Qué tiene bajo pacto? O sea, Dios no nos está trayendo aquí a pumpunearnos el pecho ni a autocondenarnos. Dios nos recibe aquí como hijos. Entonces está queriendo decir ahí, ¿qué estoy tratando de decir? Nuestro cuerpo es el templo de Dios, la pureza que tenemos es el don de vida. Yo le decía a los chicos ayer en la reunión de jóvenes, muchachos, traten su cuerpo como un templo. El sistema les enseñó que vayan al gimnasio para que tengan buenos cuerpos. Y les ponen, les decía yo, en los gimnasios aquellas fotos y hasta les ponen aceitillos, les ponen luces para que se miren así. Los muchachos entran y quieren parecerse a esa muchacha, a ese muchacho. Claro, es el sistema. La publicidad los quiere llevar ahí, los está motivando. Pero yo les decía ayer, ustedes realmente quieren llegar a tener esos cuerpos, empiecen por dormir 8 horas. Lo que empieza a transformar el cuerpo es el descanso. Cuando bajan los niveles de cortisol, el sistema no se inflama. El intestino funciona mejor. Lo segundo no es hacer ejercicio, es comer bien. Y cada uno controla sus cantidades, sus frecuencias y sus contenidos. Y por último, el ejercicio. Claro, el sistema quiere hacer dinero. Entonces te vende aquí y lejos de eso, mira, hay que hacer tiempo, levantarse, llantas, carro, aceite. Uno ocupa solo 4 metros cuadrados para ponerse en forma, en serio. Y si no, prueben hacer 3 series de 20 pechadas cada una, otras series de 20 abdominales cada una, las que quieran hacer. No van a darse cuenta que no ocupan ese montón de máquinas. Ni andarse exponiendo, ese tiempo valioso lo pueden ocupar para otra cosa. No hemos tratado nuestro cuerpo como un templo. Entonces viene alguien enfermo y siempre cuento esto, y allá todos a orar por ñoño, por el chavo del 8 que se hizo daño a la hamburguesa, que tiene diabetes, Kiko, y ponen el grupo de intercesión, que en vez de estar orando para traer nuevos obreros, están orando y echando al demonio de la diabetes del chavo del 8. Y ahí estamos orando, se lo estamos arrebatando al diablo. El diablo no se lleva este hombro. Y el chavo del 8 se murió, pero no dicen se murió, en lo que religioso dicen, se lo llevó el Señor. ¿Cómo es eso? ¿Quién se lo llevaba? ¿El Dios o el diablo? ¿Qué pasa? Que al tipo nunca nadie le enseñó que si Jesús no viene hay que morir, pero no es necesario morir enfermos. Y que eso del ADN, y enseña que hay diabetes en su familia, hay cáncer en su familia, hay paros cardíacos en su familia, sí. No, lo que ocurrió es que como el bisabuelo comía chancho, y bien rico, entonces los abuelos aprendieron a hacer chancho bien rico, y le enseñaron a nuestros padres a hacer chancho bien rico, y nosotros no hemos cambiado los hábitos. Seguimos viviendo en atmósferas que no pudieron cambiar nuestros ancestros porque no les enseñaron. No tengo nada contra la industria de la carne de cerdo. Solo estoy diciendo que son en cantidades y de cierta forma. ¿Se entiende? Los que ya pasaron de 30, prueben a ver si logran dormir 8 horas seguidas. El principio comienza por descansar. Después de dormir bien, no es hacer ejercicio, es comer bien. Y después de comer bien, allí el ejercicio. Una simple caminada de 30 minutos diarios te va a rayar, papá. No digamos si le agregás, después de hacer ejercicio, 3 series de abdominales, 3 series de flexiones y 3 series de sentadillas. Por decir algo, ¿qué estoy hablando? ¿Usted está hablando de ejercicio? No, yo estoy hablando de honrar tu cuerpo como si fuera el templo de Dios, que lo es. No es esto, ay, voy para la iglesia. Es que lo mejor para el Señor, sí, lo mejor para el Señor, pero no es que va. ¿Quién puede contener a Dios? Nada.
¿Saben qué le dijo Salomón a Dios? Señor, déjame hacerte un templo para por lo menos honrarte quemando incienso ahí. Yo estoy tratando de avivar la llama de ustedes dentro de lo que son. Estoy tratando que se parezcan a Dios en su forma de hablar y en su forma de dar. Y estoy tratando que traten su cuerpo, que es la única licencia legal que tenemos para operar en este sistema, porque somos un rayo de luz que la gente no ve. Entonces, 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Tiren este templo, dijo Jesús. No podía haber una contradicción en él. Si el templo fuera las piedras. Y yo lo voy a construir en 3 días, dijo. Él estaba queriendo decir, muchachos, a ustedes les enseñaron a honrar lo que no deben y a poner sus ojos en lo que no es. Yo voy a pagar el precio de convertirme dentro de ustedes. Después, a mi regreso, cada uno de ustedes va a ser el arca de pacto andando en medio de la gente. ¿Y qué tenía el arca de pacto adentro? En antigüedad, la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná, que cuando los profetas llegaron y lo revelaron, la vara de Aarón era la autoridad, las tablas de la ley, el carácter de Dios y el maná, la provisión. Cuando aparece Cristo dijo, yo soy el camino, la vara de Aarón. Yo soy la verdad, la palabra. Y yo soy la vida. Pero me tengo que ir para que venga el que es. El espíritu de poder, la vara de Aarón. De amor, la palabra, porque en eso se resume. Y dominio propio. ¿Por qué el dominio propio? Porque hay que tener conciencia y hábito y dominio propio para poder darle a Dios lo que es de Dios y al sistema lo que es del sistema. Desde que apareció el arca del pacto, era una figura profética de lo que íbamos a hacer nosotros. Así que hay que tratar bien el cuerpo. No se trata, ay, que pequé y Dios me va a castigar porque me emborraché. No, muchachos, Salomón dijo, bebí al punto de no perder la conciencia. Y el que por el vino yerra no es sabio. Me estoy metiendo en problemas aquí con la gente que mira estas cosas. O sea, si dejas de pagar la escuela de tus hijos, si chocas un carro, hay hombres que les empiezan a gustar los hombres cuando beben. Y hay muchachas que les gustan las muchachas cuando beben. O sea, si el momento en que el licor te hace ir en contra de tu prosperidad, de tu salud y de tu paz, eso es el pecado. Aparte de que sí, todo el mundo sabe que envenena tu organismo. No estoy diciendo que no. Ay, sí, pero la Coca-Cola no es pecado. ¿Por qué? Sí, porque no embola. Anda, mira todo lo que le hace a tu páncreas y a qué nivel sube tu glucosa 30 minutos después de que te tomas una. A ver cómo inflama tu sistema celular y tu cerebro. A ver si no es pecado. Y entonces, ¿qué vamos a beber? Agua, papá. Y después vino. ¿Qué? Ahí le dijeron a Timoteo que los que sirvan no sean dados al vino. Sí, pero termina la carta diciéndole, y tú toma vino por causa de tu estómago. ¿What? ¿Cuál es el punto, pastor? Entonces vamos a comprar vino. No, no se salgan del tema. Estoy diciendo que traten su cuerpo como un templo, porque venimos a hablar de que si no te gusta tu cosecha, revises tu semilla. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás dando? ¿Cómo estás tratando tu cuerpo? Y una vez que seas próspero y estés sano, ¿qué vas a hacer con esa hermosa vida que tenés? La tercera semilla, llevar la semilla de salvación por el mundo. Gracias por los que van, gracias por los que envían, gracias por los que hacen y gracias por los que interceden, porque aquí no vinimos a crecer, multiplicarnos y morir. Me gusta cuando miro a las chicas jóvenes, así que tienen esa piel tan hermosa, ¿va? Van a la playa, les da el sol, lindas se miran. Y yo les digo, esa piel va a cambiar. Pueden hacer que dure bastante. ¿Cómo? Agua, legumbres, verduras, vegetales, frutas, carnes blancas preferiblemente, carne de rojas una vez por semana, si no se aguantan.
o cada 15 días. Así van a lograr que dure un poquito más. Pero va a cambiar. Va a cambiar. ¿No te gusta tu cosecha? Revisa tu semilla. Porque lo primero que Dios hizo fue sembrar antes de la fundación del mundo. Lo segundo que hizo fue sembrar una palabra y sembró un huerto donde había prosperidad, salud y paz. Y cuando vino como hombre en medio de nosotros, estoy resumiendo toda la enseñanza, vino a hablar con parábolas de salud, de prosperidad y de paz. Y dijo un día, le voy a contar la parábola del sembrador, que era la forma en que llevaba la palabra del evangelio. Y no le entendieron, dijo, muchachos, está difícil con ustedes, porque si no entienden estas, ¿cómo van a entender la otra? Si todo el proceso de mi padre es sembrar y cosechar, por medio de la palabra y del dar. En eso estamos aquí, muchachos. La profesión original de su espíritu, ser labradores y guardadores, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios como al principio Adán. Y Adán fue puesto para que labrara y guardara el huerto. ¿Para qué? Para que una vez siendo prósperos, siendo sanos y estando en paz, saquen legalmente al adversario de las atmósferas donde están. Esto no es de libres, ni liberales, ni nacionalistas, ni republicanos, ni demócratas. Yo estoy, ustedes, en la medida que practiquemos esto, vamos a estar como en Gosén. Va a haber sangre por allá, malas cosechas por allá, granizo por el otro lado, pero en nuestra tierra no va a pasar. Pero estoy hablando de hablar como Dios habla, dar como Dios da, tratar este cuerpo como un templo y cuando estemos listos en salud y en paz, ir por el mundo y predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Dar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es salvación? Ser ayudado, ser levantado, ser prosperado, ser consolado. Y le vamos a decir al mundo, muchachos, ya no tienen que esperar a nadie más. ¿Por qué? Porque ya vine yo y Él vive en mí, aunque no te guste mi depósito. Para eso estamos acá. Así que vayan atrás de sus sueños, disfruten lo que tienen, pero aprendan a hablar como Dios habla. No más farmacias, no más enfermedad, no más esperar malos finales. No, vamos a esperar lo bueno, porque nuestra cuenta fue pagada. Y vamos a creer que si vamos a invertir unas cosas que yo le digo, hablaba con los empresarios, diga, ustedes son más hombres de fe que un montón de religiosos. ¿Por qué? Porque ustedes invierten creyendo que la gente va a llegar, creyendo que su producto se va a vender, que el negocio va a traer. Por eso son prósperos, porque trabajan en actos de fe y todo principio se cumple. ¿No te gusta tu cosecha? Revisa tu semilla en el nombre de Jesús.